Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente actividad. Un gusto poder compartir con ustedes esta nueva clase. Estamos ya en la... Licenciado Landing, buenas noches. Cristian, ¿cómo está? Muy buenas Buenas noches, noches. licenciado. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está? ¿Cómo está Lupita? ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo han pasado todos? Bienvenidos. Un gusto Muy poder bien, gracias. escucharles. Un gusto poder Hola, escucharles a Licen, buenas todos. noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Licen, Dios le bendiga. ¿Cómo está? Muy buenas noches, compañero Angelito. Un gusto poderle saludar. Espero que su mamacita se encuentre ya mejor de salud. Deseándole a la distancia los mejores deseos. Muchas bendiciones y que Gracias, Papito gracias. Dios le dé más salud y vida, sobre todo que haya salido de la dificultad de salud que se encontraba. Seguimos de la misma, pero bueno, ahí estamos metiendo la actitud nada más. Todo se lo pusimos en manos del Señor. Él es el único doctor que puede ayudarla a ella. Por supuesto, Él es el único que nos ayuda a todos. Así es, Es el médico supremo. Él es el que así es. tiene la última palabra sobre toda actividad, sobre toda potestad sobre nuestro cuerpo. Amén, amén. Mi Licen, una pregunta. Mañana no ha de haber clase, ¿verdad? Verán, a mí es cierto, y esa parte les tengo dos comunicados para ustedes. No sé si ustedes están de acuerdo, si es sí o si es no. Ustedes verán que la primera clase por dificultades personales no pude dar. Ahora, de todas maneras me toca grabar la clase. Si es que yo les voy a enviar el link después de esta clase. Una vez que terminemos esta clase, yo voy a enviar el link al grupo. Si es que ustedes tienen tiempo, ustedes se conectan a la siguiente clase. No tuvimos al principio, pero vamos a tener después. En relación a la inquietud de la compañera Lupita del día de mañana, les indico que de todas maneras a mí me toca grabar las clases. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Igual queda al criterio y disposición del tiempo de cada uno de ustedes. Si es que ustedes tienen tiempo, el día de mañana ustedes se conectan. Y si no, de todas maneras, vuelvo y repito, a mí me toca grabar mismo la clase. Es sí o sí, me toca grabar. Si es que ustedes tienen tiempo y desean desarrollar el día de mañana, pues bienvenidos. Les enviaré el link. Y si no, pues quedará sobreentendido. Obviamente, ustedes ya saben que tienen que revisar la clase y desarrollar la tarea. Eso es todo. No sé si ustedes están de acuerdo. Sí, Claro, sí, correcto, Licen. licenciado. Sí, ¿Ya? Licen. ¿Ya? Listo, Gracias. entonces. Entonces, Gracias. quedan anticipados. Vuelvo y repito, si es que ustedes tienen tiempo, me acompañan el día de mañana y si no, de todas maneras, como a mí me toca grabar mismo la clase para subir, entonces aprovecho esa oportunidad para invitarles a ustedes. Bueno, yo sí me he de conectar. Sí. Ya, entonces, bienvenidos y a los que vayan a conectarse igual, bienvenidos. Les he de enviar igual normalmente como cualquier otro día. Hemos de continuar trabajando. Vuelvo y repito, dentro de las actividades y dentro de las empresas, ustedes estarán viendo que por los cortes de energía y por los problemas que hubo de inestabilidad en cuanto al desarrollo laboral, nosotros tenemos que trabajar normalmente. Incluso por disposición presidencial y del Ministerio de Educación sé que en el sector público hasta el día de mañana trabajan hasta el mediodía. Entonces, Así es. nosotros igual vamos a aprovechar ese tiempo, aprovechando que nos están dando luz, porque no sabemos qué es lo que puede venir a futuro. Mejor aprovechemos y en esta última etapa que estamos ya prácticamente entrando a la recta final de este proceso educativo, iniciemos el desarrollo de las actividades. Continuemos esta semana, obviamente, aprovechando este tema, aprovechando toda esta oportunidad que tenemos de energía y obviamente desarrollando los temas en esta última etapa de actividades. Señores y señores, de esta manera, obviamente, les doy la más cordial bienvenida una vez más. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias sociales. Iniciamos el desarrollo de las actividades. Como estamos en la semana número 3, presentamos el formato para recursos de aprendizaje de tarea, pues tienen ustedes activada para este día, para esta semana, ustedes tienen activadas las tareas.
Tienen en pantalla, obviamente, el documento correspondiente a su tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, estamos en la unidad número 11, Ecuador, Democracia y Derechos Humanos. Y en este tema vamos a hablar, o el subtema número 3, vamos a hablar sobre las garantías constitucionales, el Estado y los derechos ciudadanos, los derechos de la niñez y de la adolescencia. Son los temas que nosotros vamos a desarrollar y vamos a ver. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de su tarea y a continuación tienen las instrucciones del desarrollo de las actividades. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 11, tema número 3. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, de ser necesario. Tienen la siguiente actividad que ustedes tienen, tienen activada en función del tema que ustedes van a desarrollar como tarea. ¿Qué es lo que dice? Contesta las siguientes preguntas. La primera dice, escoja uno de los derechos señalados en la unidad, que ya vamos a ver, y explique con 2 ejemplos cómo a partir de los principios del buen vivir se garantiza el cumplimiento justamente de este derecho, de los derechos, obviamente a través del derecho del principio del buen vivir. La siguiente actividad dice, busca en la Constitución del 2008 un derecho del buen vivir. Explique con un ejemplo qué acciones deben realizar el Estado ecuatoriano para garantizar su cumplimiento. Hay el derecho a la salud, hay el derecho al trabajo, hay el derecho a la educación y hay otros derechos más, mediante los cuales se aplican este principio del buen vivir, que es un precepto ancestral. Entonces, sumas causa y que ustedes habrán podido escuchar. Entonces, ese es el buen vivir. Ya vamos a ir desglosando en el desarrollo de la presente clase. Ahora tienen un trabajo práctico a continuación, en el cual ustedes van a razonar a partir de los siguientes casos y van a ver qué tipo de garantías jurisdiccionales se puede aplicar en cada uno de ellos. Dice lo siguiente, lea estos textos y señale qué garantías jurisdiccionales corresponde interponer en cada caso. Primero en el caso 1. Aquí tenemos un caso. Dice, los ciudadanos de una localidad formaron una veeduría para fiscalizar la construcción de un mercado. Sin embargo, las autoridades les negaron el acceso a los documentos presupuestarios, aduciendo que no es información que les interese. ¿Qué garantías jurisdiccionales deberemos interponer para que las autoridades obviamente permitan el acceso a esa información, a esos documentos presupuestarios? Si es sí o si es no, ahí ustedes tienen que ver en cuanto a las garantías que vamos a ver a continuación. Tenemos el segundo caso, que es durante una manifestación pacífica, un joven es detenido por un miembro de una fuerza pública, en este caso un policía. El joven es llevado a un centro de reclusión sin la debida notificación, ni tampoco se le permitió efectuar una llamada. ¿Qué garantía jurisdiccional, obviamente, se le podrá interponer para que este ciudadano, este joven, pueda recuperar su libertad? Vamos a ver en el desarrollo de las actividades y vamos a ir viendo y ahí ustedes van a poder ir analizando cuál podemos aplicar en cuanto a las diferentes garantías jurisdiccionales que nosotros tenemos en nuestra Constitución, que son la garantía de la correcta aplicación de la normativa y obviamente en función de la protección de los derechos que tenemos cada uno de nosotros como ciudadanos. Vamos a ver, esto es en relación a la tarea que nosotros, que ustedes tienen que desglosar. Ya saben que toda actividad es 100% escrita y para ello ustedes deben cumplir con la rotulación de su hojita, cumpliendo con todos los parámetros que se les menciona en este esquema. Una vez que ustedes han hecho, a continuación proceden a desarrollar, obviamente, su tarea. Eso es lo que tienen que hacer. En función del contenido, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo del recurso de plataforma. Estamos en la unidad número 11 con el tema las garantías constitucionales, el Estado y los derechos ciudadanos, los derechos de la niñez y de la adolescencia correspondientes a esta semana número 3 de fecha 23 de diciembre del 2024. Esta tarea permite entregas justamente desde el 23 de diciembre, la fecha límite de entregas del 31 de diciembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de enero del 2025. Ahí tienen toda la información pertinente en función del desarrollo de esta actividad. Una vez que se les ha informado a ustedes cuál es la estructura
de su tarea, que es lo que tienen que hacer, cómo es lo que tienen que desarrollarla, vamos a iniciar justamente topando estos temas fundamentales que todo ciudadano debe conocer, porque de aquí parte la protección de nuestros derechos, para que no exista ningún tipo de abusos por parte de las instituciones. Y estas son las garantías jurisdiccionales. Las garantías constitucionales o las garantías jurisdiccionales son derechos o libertades fundamentales que la Constitución reconoce a todos los ciudadanos con la finalidad de prevenir la vulneración de sus derechos y exigir el cumplimiento efectivo de los mismos. La Constitución establece que cualquier persona o grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad y la naturaleza puedan interponer las acciones previstas en la ley. Les recuerdo y por qué estará ahí en la parte final, porque se le mencionará a la naturaleza. Está mencionada la naturaleza justamente porque de acuerdo a la Constitución del 2008, la naturaleza es un sujeto de derechos, al igual que nosotros somos sujetos de derechos. Nosotros tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. En este caso, la naturaleza es un 100% sujeto de derechos, pues hacia ella solo van obligaciones. Perdón, solo van derechos. Pues el hombre, la persona que dañe, destruya, obviamente tiene una sanción fuerte de acuerdo a la normativa referente al Código de la Naturaleza y obviamente también con relación, obviamente, a la Constitución del Estado, que es la ley suprema dentro del ordenamiento jurídico de nuestro Ecuador. En cuanto a los tipos de garantías que existe en el Ecuador, en nuestra Constitución tenemos las garantías normativas, tenemos las garantías de políticas públicas, tenemos las garantías institucionales y tenemos las garantías jurisdiccionales. Y vamos a ver cuáles son cada una de ellas. Cuando hablamos de las garantías normativas, son mecanismos que buscan garantizar el carácter normativo de la Constitución y asegurar que se garanticen y respeten los derechos establecidos en este cuerpo legal. Dicho de otra manera y de una manera más comprensible, las garantías normativas evitan que cualquier tipo de norma, ya sea el Código Penal, ya sea el Código Civil, ya sea el Código Laboral, cualquiera del ordenamiento jurídico, obviamente sea mal utilizado o se utilice o se inobserve cualquier norma que esté en contraposición con lo establecido en la Constitución. Ustedes habrán escuchado noticias, ahorita que estamos con un poco con una serie de problemas bastante intensos en relación a la política, que dicen, por ejemplo, que esa norma es inconstitucional. Si nosotros hablamos, por ejemplo, les pongo un ejemplo del mal llamado la ley anticorrupción, que obviamente trataron de meter por la izquierda. Esa normativa tenía características o estructuras normativas inconstitucionales. ¿Por qué razón? Porque iban en contra de lo que estaba estipulado en la Constitución. Pues había una serie de impuestos, había una serie de actividades, obviamente que iban en desmedro que establece la Constitución, especialmente al derecho a la propiedad, en este caso al derecho a la propiedad en función de automóviles. Entonces ahí, obviamente, de acuerdo a esas estructuras, obviamente se declaró la inconstitucional y se vetó esa ley. Entonces, cualquier actividad, cualquier norma jurídica que vaya en contra de lo establecido en la Constitución, ahí está este tipo de garantías, las garantías normativas. En cuanto a las garantías de políticas públicas, estas garantías obligan a que todas las autoridades, personas y actividades deban sujetarse a lo que diga la Constitución, especialmente en lo relacionado a los derechos. Nadie puede coger a un ciudadano y por el hecho, y esto sucede, por ejemplo, en determinadas comunidades, cuando les dicen que si es que no van a tal cual actividad, les quitan el agua. En la Constitución dice y reza clarito que los servicios públicos y especialmente el agua son derechos innegables.
Por lo tanto, estarían estas disposiciones en contra de lo establecido en la Constitución. En este sentido, las políticas públicas, especialmente a través de las autoridades, personas y actividades, deben sujetarse al 100% a lo que diga la Constitución. Si no, obviamente van a tener dificultades jurídicas. En cuanto a la garantía institucional, asegura la existencia de instituciones y organizaciones que garanticen al Estado ecuatoriano y garanticen su institucionalidad. Estas garantías institucionales permiten el funcionamiento del ejército ecuatoriano, de la policía, del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Agricultura y de toda la estructura y el andamiaje institucional público o estatal. Por lo tanto, todas las instituciones y organizaciones igual. Todas estas instituciones tienen que responder a las necesidades del pueblo y lo que está establecido en la Constitución de la República del Ecuador. Y por último, lo que nos atañe a nosotros y lo que nos importa como ciudadanos, pese a que los otros son también temas importantes, son las garantías jurisdiccionales, pues tienen como finalidad la protección eficaz e inmediata de los derechos reconocidos en la Constitución. Y vamos a ver, aquí por ejemplo, para los que de pronto en alguna vez, algún momento han tenido algún problema jurídico, ustedes verán que en los problemas jurídicos, en los juicios normalmente conocidos, nosotros tenemos tres instancias, la primera instancia, la segunda instancia, la tercera instancia, y de ahí entramos a la etapa de casación. Y en la etapa de casación, obviamente, actúan justamente este tipo de garantías jurisdiccionales que nosotros vamos a ver a continuación. En cuanto a las garantías jurisdiccionales, la Constitución ecuatoriana reconoce 6 garantías jurisdiccionales. Primero, la acción de protección. Aquí está anidada la respuesta de los casos que nosotros tenemos en la tarea. Tenemos la acción de protección, tenemos la acción del habeas corpus, que ustedes habrán escuchado también por ahí. Tenemos la acción del acceso a la información pública, que también nosotros sí hemos de haber escuchado en algún momento. Acción del habeas data, vamos a ver cómo se lo aplica. La acción por incumplimiento. Y por último, la acción extraordinaria de protección, que es la etapa de casación, cuando obviamente una persona obviamente impugna alguna decisión. Aquí se le aplica una acción extraordinaria de protección. Ya vamos a darles un poquito de idea cómo funciona eso y de pronto algunos de ustedes alguna vez también habrán tenido que aplicar esta acción extraordinaria de protección cuando sus derechos han sido violados, han sido violentados por parte del Estado o por la mala aplicación de alguna norma jurídica que está o que va en contra de la normativa constitucional. Cuando hablamos, en este caso, iniciando, vamos a hablar sobre la acción de protección. Esta acción de protección se emplea cuando la vulneración de derechos provenga de políticas públicas. Eso quiere decir, bien, hay casos en que determinadas instituciones, tomemos el caso, por ahí tengo datos en cuanto a CNT, que desarrolla actividades para cobros indebidos de deudas que de acuerdo a la normativa administrativa, por su tiempo, por sus años, prácticamente ya son dadas de baja. Esos son deudas incobrables. ¿Qué pasa? Que a una persona, aquí les voy a poner otro ejemplo más claro, por ejemplo, una persona de la tercera edad que supera los 60 años, que en algún momento de su vida tuvo una línea telefónica y le realizan un juicio de coactiva, que le van a seguir, que le persiguen, que le van a cobrar a la buena o a la mala, que ya se va a juicio, que ya esto y que el otro. Ahí se aplica una acción de protección, porque se está vulnerando el derecho, obviamente, el derecho del individuo, obviamente, a través de la aplicación de determinadas políticas públicas. Entonces ahí, obviamente, se aplica esta acción de protección. ¿Cuándo aplicamos la acción del habeas corpus? Protege el derecho de la libertad de quien se encuentra privado de ella de forma ilegal, arbitraria e ilegítima. Ustedes, en el caso que ustedes tienen en su tarea, ustedes tienen que un joven, obviamente estuvo participando en una marcha pacífica
Y resulta que los policías por ahí le cogieron, nunca le notificaron al juez, nunca le leyeron sus derechos y partiendo principalmente, antes de que el juez obviamente tenga conocimiento, la autoridad respectiva tenga conocimiento de la privación de libertad, obviamente un policía tiene que leerle los derechos, lo que ustedes han visto en las películas y nos encantaba ver a todo el mundo en las películas. Usted tiene el derecho de permanecer en silencio, todo lo que diga será utilizado en su contra, tiene derecho a una llamada, tiene derecho a un abogado y tanta cosa más. Eso que ustedes han visto en películas, obviamente son obviamente lo que el policía tiene que hacer obligatoriamente. En el momento que no lo haga, obviamente esa detención es ilegal, es arbitraria y es ilegítima. Peor aún, si es que un policía obviamente pretende indagarle, pretende realizar los famosos interrogatorios. El policía por ningún motivo puede hacer eso. Estaría violando, obviamente, caería en un delito y obviamente su detención sería ilegal. Entonces, peor aún, lo que, por ejemplo, aquí, en este caso, obviamente, ustedes han escuchado este último caso que sucedió en Guayaquil, de la desaparición forzosa de estos 4 muchachos. ¿Qué es lo que hicieron? Los militares los agarraron, los llevaron, nunca los llevaron a la autoridad, que deberían a la autoridad superior, para notificarles por el delito o la infracción por la cual obviamente habían sido detenidos. Obviamente ahí se violó todas estas características jurídicas. Obviamente aquí se violaron las garantías jurisdiccionales. Entonces, especialmente la aplicación del habeas corpus, donde dice que obviamente, ¿qué es lo que hace el habeas corpus? Protege el derecho de la libertad de quien se encuentra privado de ella de forma ilegal, arbitraria y también ilegítima. En cuanto a la acción de acceso a la información pública, la acción de acceso a la información pública garantiza el acceso de la información que existe en archivos y documentos, pero estos de carácter público. Por ejemplo, ustedes habían visto en el primer caso que ustedes tienen en su tarea, ¿qué es lo que tienen? Un grupo de personas que formaron una veeduría ciudadana. ¿Para qué? Para pedir los documentos, obviamente, en función de qué y cómo gastaron el presupuesto del municipio para construir un mercado, porque estaba por ahí. Entonces, ahí, esos documentos son públicos, nos interesa a todos. Ahí se aplica la acción de acceso a la información pública, pues esta garantiza el acceso a la información que existe en archivos y documentos públicos. En cuanto a la acción del habeas data, por el contrario, se emplea cuando el interesado directo quiere cualquier información que exista sobre sí mismo o sus bienes e instituciones públicas o privadas. Por ejemplo, cuando usted va al registro de la propiedad y solicita un gravamen sobre su terreno, sobre su casa, ahí usted está aplicando esta acción, esta garantía jurisdiccional, como es el habeas data. ¿Por qué? Porque usted está empleando este mecanismo para pedir información sobre sí mismo o sobre sus bienes en instituciones públicas o en instituciones privadas. Por ejemplo, cuando usted viene al colegio y dice, ¿sabe qué? Quiero mi carpeta. ¿Qué es lo que le dice? La institución obviamente tiene que cumplir los parámetros que determina el Ministerio de Educación, pero también obviamente sus datos tienen que estar protegidos y sus datos tienen que ser entregados en el tiempo que estipule la ley. Ahí ustedes están aplicando el habeas data. En cambio, la siguiente garantía jurisdiccional de acción de incumplimiento se utiliza para garantizar el cumplimiento de sentencias o informes de organismos internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, les doy el caso, por ejemplo, aquí en la provincia de Chimborazo, eh, eh, un ex prefecto, obviamente recibió una sentencia en la cual obviamente se le obligaba a resarcir los derechos de un grupo de personas. Pero el que dijo, yo como soy prefecto, a mí, perdonen que utilice el término, no me da la gana de dar cumplimiento a esa sentencia.
Y por lo tanto, obviamente, pienso que él sí va a salir con la suya. Estas personas que se vieron vulneradas con sus derechos y que tenían esta sentencia favorable hacia ellos, simplemente presentaron una acción por incumplimiento y esta persona, esta autoridad, obviamente tuvo que pagar 1 año y algo más de cárcel justamente por no haber cumplido la sentencia, esta sentencia ejecutoriada, obviamente que permitía el resarcimiento de los derechos de este grupo de personas. Y por último, la acción extraordinaria de protección. La acción extraordinaria de protección procede contra sentencias en las que se hayan violado por acción u omisión derechos reconocidos en la Constitución. Por ejemplo, ustedes están siguiendo un caso, ustedes, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Por varias circunstancias tuvieron un accidente de tránsito en el cual obviamente perecieron algunas personas y no solamente hubo daños materiales, sino pérdidas humanas. El momento que se le aplicó la sentencia, el momento que la Corte Provincial emitió una sentencia, se violó una serie de derechos reconocidos en la Constitución. Toda esta violación puede ser por acción o puede ser por omisión. Por acción, cuando la autoridad lo hace de forma premeditada o en caso de omisión, cuando existe una inobservancia, se les pasó por alto, por obvias circunstancias, la aplicación de tal o cual derecho. Obviamente se violó un derecho en la Constitución. Ahí procede la acción extraordinaria de protección. Ahí se aplica esta acción extraordinaria de protección. Entonces, estas son las garantías en cuanto a las garantías jurisdiccionales en las cuales nosotros podemos aplicar y que nosotros estamos amparados, que se encuentra en la Constitución del Ecuador, que son la acción de protección, la acción del habeas corpus, la acción del acceso a la información pública, la acción del habeas data, la acción por incumplimiento y la acción extraordinaria de protección. Esas son las garantías jurisdiccionales, obviamente en las cuales obviamente se garantiza el correcto cumplimiento de las normativas jurídicas en el territorio ecuatoriano. A continuación tenemos el Estado y los derechos ciudadanos. Los derechos humanos son fundamentales para el funcionamiento y desarrollo de la sociedad. Por esto es deber del Estado proteger los derechos de las personas y garantizar a través de normas, decretos, instituciones, leyes y demás su cumplimiento. En el Ecuador, los derechos están establecidos ¿en dónde? Están establecidos solamente en la Constitución del Ecuador. En este mismo cuerpo legal se establece que uno de los deberes primordiales del Estado es garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. Esos temas no se los puede suprimir. Son temas fundamentales de aplicación para el beneficio de la sociedad, de la población en general. En cuanto a los tipos de derechos garantizados en la Constitución de la República, tenemos el primero, el derecho al buen vivir, o lo que conocemos como el summa causa. Permiten las condiciones de vida adecuada para el desarrollo de cada persona. Aquí encontramos el derecho del agua, a la alimentación, a la educación, a la vivienda, al trabajo, entre otros. Esta es una de las partes de los deberes de los temas del deber que ustedes tienen. Ustedes tienen que escoger aquí uno de los derechos, obviamente que están embebidos o que están protegidos, amparados a través del buen vivir. Aquí está el derecho del agua, el derecho a la alimentación, el derecho de educación, a la vivienda, al trabajo. Existen mucho más que ustedes pueden, obviamente, consultar en la Constitución de la República de Ecuador. Otro de los derechos son los derechos de las personas y los grupos de atención prioritaria. Incluyen a personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y personas con enfermedades catastróficas. Esos son en cuanto a los derechos de las personas de grupos de atención prioritaria. Los derechos de las comunidades y de los pueblos y las nacionalidades se fundamenta en el reconocimiento de los derechos colectivos que promueven la preservación de su identidad cultural, territorios ancestrales y formas de organización social. Los derechos de participación hace referencia a la participación de los ciudadanos en toma de decisiones, lo que vamos a tener en febrero. Se incluye el derecho a elegir y también ser electo, desempeñar funciones públicas, la información de partidos la conformación de partidos,
o movimientos políticos. Derechos de libertad se refieren a los derechos que garantizan la libertad de las personas para desarrollarse como individuos. Aquí se encuentran, entre otros, el derecho a la vida, a la integridad personal, a la igualdad, a la libertad de opinión, de credo, de asociación y también de tránsito. Son las libertades que nosotros tenemos a través de nuestra mega constitución. Los derechos de la naturaleza, como les había dicho, aquí está reconocido la naturaleza como sujeto de derechos. Se refieren al respeto íntegro de la naturaleza, su mantenimiento, preservación y restauración de ser lo necesario. En cuanto a derechos de protección, hace referencia al acceso de la justicia, a la defensa y a la protección especial. Esos son los derechos de protección. De hecho, el Estado, usted no puede quedarse en la indefensión cuando usted, por ejemplo, le robaron. Entonces, obviamente, usted aplica los derechos de protección. El Estado tiene que garantizar el debido acceso a la justicia pública, eficiente y eficaz. Por ahí ustedes aplican el derecho de protección, obviamente que es establecido en la Constitución. Lamentablemente, para muchos dirán, uy, qué injusto que es, y para muchos se rasgan las vestiduras, dicen, es que al delincuente también le protege. Lamentablemente, los derechos de protección son bidireccionales, tanto van para la persona perjudicada, para la persona que recibe la acción, el que se encuentra en contraposición a la norma, como también para el agresor. Ambos tienen el derecho a la defensa y están embebidos dentro de los derechos de protección. Tenemos los derechos de la niñez y adolescencia en la parte final. Los derechos de la niñez y adolescencia son un conjunto de normas jurídicas que protegen a estas personas. Son inalienables e irrenunciables y están consagrados en varios documentos que tienen vigencia a nivel internacional. El 20 de noviembre de 1959 se aprobó la Declaración de los Derechos del Niño y en 1989 se firmó en la ONU la Convención sobre los Derechos del Niño, en la cual se reconoce a todos los individuos menores de 18 años como seres con plenos derechos de desarrollo físico, mental y social y que deben ser protegidos por las personas adultas y también por el Estado. Ecuador fue el primer país latinoamericano en ratificar la convención y se comprometió a adecuar su sistema jurídico a los requerimientos de la misma. De ahí que surge el Código de la Niñez y Adolescencia, en el cual se establecen los derechos primordiales de la infancia y las responsabilidades de quienes deben garantizar el cumplimiento de los mismos. Así que para muchos que dicen, uy, ¿cómo han de poner el Código de la Niñez y Adolescencia? Eso no es voluntad ni capricho de ningún político. Eso es un deber primordial que se ratifica o que se adquiere a través de convenios internacionales y de derechos internacionales. Es la característica en cuanto a la aplicación y la creación de determinadas normativas que rigen en nuestro Estado. Los derechos señalados en este código se clasifican en derechos de supervivencia, derechos de desarrollo humano, tenemos derechos de protección y derechos de participación. Esos son los temas, prácticamente se quedan un poco de temas por tratar, obviamente por situaciones de tiempo, estamos ya a menos de un minuto para poder culminar esta hora de clase, pero la mayoría de los temas obviamente ya se ha topado, son temas fundamentales que obviamente son importantes para nuestro desarrollo y sobre todo el conocimiento, el empoderamiento, para que nuestros derechos sean respetados. Si nosotros mismos no hacemos respetar nuestros derechos, no esperemos que una segundas o terceras personas lo hagan. Así es que a conocer todos los derechos, a conocer toda nuestra estructura jurídica, que de ahí obviamente prevalecerá nuestros derechos. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final. Me despido de todos ustedes. Nos vemos el día de mañana en la siguiente hora. Descanse, licenciado. Gracias. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Una buena noche.